Bueno, vamos a ver algo adicional a este tema que estamos tratando del pecado y de sus consecuencias, que fue lo que se estudió la semana pasada. Y vamos a ver algo importante en lo cual caemos muchas veces si no lo tenemos en cuenta, y es participar en pecados ajenos. Participar en pecados ajenos. Buscamos en el libro 1 de Timoteo capítulo 5 versículo 22. Dice: no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Aquí hay una recomendación para Timoteo, que le estaban ungiendo, encomendando el pastorado, y le estaban dando instrucciones de las cosas que debía hacer y las que no debía hacer. Le está diciendo: no impongas con ligereza las manos a ninguno. Eso está relacionado de que cuando imponemos las manos para orar por alguien, para algo bueno, debemos tener cuidado, porque no sabemos realmente qué propósito tiene eso que esa persona va a hacer, y podemos resultar involucrados en eso malo. Por ejemplo, estamos orando para que compre algo, por decir algo, un carro, qué sé yo, algo que va a hacer, pero resulta que esa persona no quiere para cosas buenas lo que está queriendo, y nosotros nos volvemos responsables de eso por estar haciéndolo. Es en esencia lo que significa. Por ejemplo, un matrimonio, y vivimos este año esta experiencia, ¿no? Una pareja que vive en otro país, quería casarse aquí en Colombia, y buscaban un pastor que los casara, y pues acudieron a nosotros, y claro, con mucho gusto, y ellos se quieren casar en Cartagena, pero uno de los requisitos para que los casara el pastor, y si hubiese sido aquí hubiese sido lo mismo, es presentar una carta de membresía de la iglesia donde ellos se congregan, que conste que de verdad se congregan, no es que de vez en cuando aparecen por ahí, o que pronto tienen una vida incorrecta. De tal manera que ese era uno de los requisitos, y fue el único que no pudieron cumplir. No tenían esa autorización de la iglesia de donde supuestamente se congregaban, porque me imagino que se congregan, pero así, de visita. Pues no se pueden casar, porque no sabemos realmente en el fondo del corazón de ellos si se están casando conforme a Dios o conforme a otros planes. De tal manera que cosas como esas nosotros tenemos que cuidar. Pero dice también: ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. En esta trampa de los pecados ajenos cae muchísima gente, especialmente entre las familias, entre los amigos. Esa persona que está haciendo lo malo me dice: diga que yo estaba con usted, diga que yo lo acompañé, diga que esto, que yo fui, que aquí. Eso todos lo hemos vivido. Y caemos en la trampa porque como es mi amigo, porque es mi jefe, porque es mi hijo, porque es mi mamá, porque es mi papá, lo hacemos. Pero estoy participando en pecados ajenos. Nosotros no podemos caer en esa trampa. En pasar por alto algo que la otra persona está haciendo mal, y yo lo voy a hacer, incluso a veces en cosas buenas. Mire, es que tengo fulanito y esta persona necesita una recomendación, diga que usted lo conoce. No la conozco. Puedo decir que es hijo o que es yo vecino de él, pero que no lo conozco. Personalmente no. Entonces debemos tener mucho cuidado, porque cuando yo participo en pecados ajenos también trae consecuencias. Y vamos a volver al tema que estamos tratando de David. Vamos a que nos quede claro qué fue lo que hizo David. Y vamos a 2 de Samuel, capítulo 11, versículos del 14 al 15.
Segunda de Samuel, capítulo 11, versículos del 14 al 15. Resulta que estamos mirando que David cometió una falta gravísima, que fue mandar a matar, pues tuvo adulterio con la esposa de un hombre que estaba casado, y fuera de eso mandó matar al marido, hizo muchas locuras, pero algo que le pasó a David es que él encontró cómplices que lo ayudaran a cometer esa falta. Casi siempre detrás de un pecado hay gente involucrada haciendo malas, o sea, acompañando a la persona para hacer lo malo. Y miremos entonces ahí en 2 de Samuel capítulo 11 versículo del 14 al 15. Venida la mañana escribió David a Joab una carta, la cual envió por manos de Urías. Y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él, para que sea herido y muera. Aquí encontramos esta situación que hizo David, pero ¿quién le ayudó a hacer? ¿Murió Urías? ¿Joab hizo la tarea? Sí. O sea que Joab fue partícipe de esa muerte. Ni siquiera preguntó qué hizo de malo, pero muy seguramente estaba enterado porque era que David lo quería mandar matar. Efectivamente. Entonces aquí Joab se hace responsable. Si hubiese habido una investigación, muy seguramente hubieran dicho que el que lo mandó matar fue Joab. Pero sabemos que había alguien detrás. O sea que Joab participó directamente en ese crimen porque fue un crimen. Porque Urías era inocente, incluso le habían hecho cosas fuertes. Entonces encontramos que Joab participó en pecado ajeno. ¿Cierto? De ahí en adelante, Joab era familiar de David, era primo. Y llevaba muchos años de estar con él y lo había acompañado en muchas cosas. Era fiel a David. Pero David hasta ahí se había portado bien, había hecho las cosas bien. Incluso cosas que uno mira en el proceso que lo hizo súper bien. Pero ¿qué le pasó a Joab de ahí en adelante? Se corrompió, se volvió criminal, se volvió perverso. ¿Por qué? Porque es que el pecado degenera mi moral, pierdo los principios divinos, así los conozca. El alma, el espíritu, todo. Exacto, corrompe. Entonces miremos que esto que hizo Joab fue grave y David lo involucró. Miremos ahí en Primera de Reyes, capítulo 2, versículo del 5 al 6. Aquí David ya había pasado los años, incluso David muere de 70 años, joven. Él muere muy joven comparado pues con la edad que de pronto en ese momento podía vivir 80, 90, 100 años. Hasta 120 exactamente, pero él muere de 70 años. Pero el que le va a suceder en el reino es su hijo Salomón. Y mira la recomendación que le hace David a Salomón. Dice: ya sabes tú lo que me ha hecho Joab, hijo de Sarvia, lo que hizo a dos generales del ejército de Israel, a Abner, hijo de Ner, y a Amasa, hijo de Jeter, a los cuales él mató, derramando en tiempo de paz la sangre de guerra y poniendo sangre de guerra en el talabarte que tenía sobre sus lomos y en los zapatos que tenía en sus pies.
Tú pues harás conforme a tu sabiduría, no dejarás descender sus canas al Seol en paz. Salomón mandó a matar a Joab de una manera horrible. Entonces miremos la consecuencia de participar en pecados ajenos. No es una cosa ligera, es una cosa grave. Miremos otro ejemplo de participar en pecados ajenos. Hechos 5, del 1 al 10, es un texto bastante conocido. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también ¿quién? Su mujer. Y trayéndolo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. ¿Ahí quién fue el cómplice? La mujer. Y esto ocurre muchísimo, que la esposa le toca taparle los malos hechos al marido y viceversa. Incluso cuando el marido está bravo, perdónenme los varones, le dicen a la mujer, vaya, dígale a esta persona que se va a morir, porque no es capaz de enfrentarlo, pero sí manda a la mujer, y la mujer comete el error, y a veces también la esposa lo mismo. Mire lo que está haciendo esta persona y vaya. Toca no hacerle caso, mi hermano. Ahí sí que pena, señores, pero la esposa no se puede sujetar a eso, porque está mal hecho. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajese del precio de la heredad? Reteniéndola no se quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Él había prometido vender una propiedad y darla para la obra. Eso nadie le dijo hágalo, sino que a él le nació hacerlo. Pero a la hora de entregar la platica, le dio dolor y no la entregó. Pero igual la propiedad era de él. Y la plata era de él, o sea, él no le tocaba hacerlo. Sencillamente voy a aportar de esto, de lo que vendí esto y ya. Pero dijo que no, que todo, queriendo quedar bien con Dios. Y mire que el Espíritu Santo le reveló a Pedro lo que realmente estaba pasando. Al oír a Ananías estas palabras cayó y expiró, o sea, se murió. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron, y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, o sea, enseguida, sucedió que entró su mujer no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, ¿qué? Sí, en tanto. Wow. Se habían puesto de acuerdo para decir eso. O sea, ya se habían puesto de acuerdo. Y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste a intentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Y al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Mira el precio del pecado ajeno. Ella había podido salvarse. Si ella no participa en hacer lo malo, lo que su marido hizo. Y miramos otro que este sí pues es más conocido todavía. Génesis 3 del 11 al 12. Ya. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comiese? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Aquí podemos ver a Adán acusando a Eva, que ella fue la que lo involucró
en el pecado. ¿Tenía razón Adán? No, él podía decidir. Él ya estaba grande. Pero sí lo claro. Sí, lo involucró, claro, tenía razón. Pero ¿quién tenía que decir no? Él. Adán. Incluso el que tenía la responsabilidad de cuidar que eso no pasara era Adán. Adán se descuidó. Él descuidó a su mujer, él estaba entretenido. La culpa fue Adán, entonces. Claro, de Adán, porque es que fíjense que Dios le pide cuentas es a Adán. La culpa fue la La mujer le echa la culpa a la culebra y la culebra piensa Exactamente. La culebra se queda callada. mejor me callo. Mejor me callo aquí porque a quién le echo la culpa. Entonces, fíjense que Adán acusó a Dios La mujer que por haberle traído compañera. Semejante mujerón. Dice la palabra que cuando la vio quedó flechado. Imagínense ese mujerón hecha por la mano de Dios. La más bonita del mundo. Él vio que era la mujer más bonita del mundo porque no había otra. Bueno, aquí hay este caso. ¿Y cuánto ha costado eso? ¿Quién pagó el precio? todas. La humanidad entera. Pero, ¿nos toca a nosotros pecar por eso? No. No, eso lo decidimos nosotros. Nosotros somos los que tomamos esa decisión. De tal manera que hay muchos ejemplos en la Biblia sobre este tema de la participación de pecados ajenos. Vamos a mirar por qué caímos en esa trampa y vamos al libro de Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, en el Nuevo Testamento, capítulo 4. Y vamos a mirar los versículos del 3 al 5. Esta es una trampa en la que cae mucha gente, por esta razón que vamos a mirar acá. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos del 3 al 5. ¿Lo tenemos? Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Ese es el problema que tenemos. Cuando estamos en el mundo, eso corremos detrás de todo el mundo a hacer lo que otros dicen, porque muchas de las cosas malas que se hacen o que hicimos fue causa de que otro nos influenció. Hay una presión de la familia, pero ¿a usted qué le pasa? ¿Pero usted cómo no lo va a hacer? Cuando llegamos al Señor, ¿qué sucede? Empezamos a darnos cuenta que sí y que no, y empezamos a frenarnos. Entonces empieza, pero es que como ahora se volvió aleluya, ahora como le lavaron el cerebro, ahora como le está pasando, y empieza la presión, la agresión, dice aquí que nos ultrajan. Entonces, para no quedar mal, como para seguirle la corriente al papá, a la mamá, al tío, al primo, este mes, por eso es que se descontrola tanta gente, porque llega el tío, el primo de otras partes, y ustedes qué le pasó, y como si yo vine fue a celebrar, y entonces como vino el primo, como está fulano, me toca corromperme. No, ¿por qué? ¿Por qué le vamos a dar gusto al diablo si gastamos todo un año juiciositos, centrados, haciendo la tareita, y nos vamos a descarrilar en este mes? Ni en ninguno. Y os ultrajan. Que no, que porque es el jefe, que no, que porque es este o el otro, el que sea. ¿A quién debemos rendirle cuenta nosotros? A Dios. Entonces, ¿por qué le seguimos la cuerda al mundo? La corriente del mundo no es la que nos lleva a la eternidad, no es la que nos trae la bendición. Después de que estemos emproblemados, ¿esas personas van a estar al lado de nosotros? No. ¿Quién va a estar? Dios. Dios. ¿A quién nos debemos? A Dios.
De tal manera que no cometamos esa falta de correr detrás de lo que otros hacen. Dice ahí, basta que lo que ya hicimos. Ya nos enloquecimos, cometimos todos los errores y de cuánto nos arrepentimos hoy. Porque lo que miramos, quedan las consecuencias. Hay consecuencias que todavía tenemos de ese desorden que un día tuvimos. Pero no lo podemos seguir repitiendo, porque entonces ¿para dónde cogemos? Es muy importante que tengamos mucho cuidado con eso. Busquemos Primera de Pedro, capítulo 3, versículo del 13 al 15. Dice, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demanda razón de la esperanza que hay en vosotros. Esta palabra nos dice que no nos dejemos acosar, presionar y que nos pongan a hacer cosas que no son, porque si nosotros agradamos a Dios, Él nos va a dar la salida. Y esa es una de las razones, por ejemplo, a nivel de empresa se presenta mucho, que como el jefe, que como fulano, y termina cometiendo errores gravísimos, pero porque tiene puesta la mirada ¿en quién? En el hombre. En el ser humano. No, dice aquí que si nosotros hacemos las cosas, o sea, si nos acusan, si nos censuran, si se ríen, si lo que sea, es porque estamos haciendo el bien. Una de las cosas que pasa mucho es cuando empezamos a buscar a Dios y empieza la familia a decirnos ¿cómo? Evangélico, aleluya. Y todas esas cosas, qué bendición que se nos note. Eso es una flor, eso es un halago, eso es uno de los mejores piropos. Que a mí alguien me diga, es que como ese es aleluya, wow, se nota. ¿Qué tal que me diga, este como es una loca? Eso sí es vergonzoso, ¿cierto? Pero que hablen de que se nos nota que andamos con Dios, eso es una cosa grande. Entonces no nos preocupemos por lo que la gente pueda decir y tengamos el coraje, el carácter, la valentía de decir no a lo que es no. No es bíblico, punto. Y si es sí porque es bíblico, sí, y nos sostenemos ahí, no nos dejemos manipular, no nos dejemos influenciar, porque mira lo que dice ahí mismo el versículo 16 al 18. Dice, teniendo buena conciencia, para que en los que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. ¿Qué nos está diciendo acá? Siempre tengamos buena conciencia, estemos tranquilos que no le hemos fallado a Dios. Que aunque hubo presión y que aunque pase lo que pase, yo no le he fallado a Dios, porque con toda la certeza y la seguridad Dios va a estar a favor de nosotros y nos va a ayudar a solucionar si es que alguna pérdida viene por no prestarnos para el jueguito. Porque ese jueguito tiene consecuencias para el que está practicando el pecado, pero para el cómplice. Y esas consecuencias van a afectar a muchas personas. Entonces, no nos dé pena, no nos dé miedo, porque siendo Cristo Dios, nuestro Salvador,
y todavía no hablan mal de Dios. ¿Ustedes qué dicen? ¿Hablan mal de Jesucristo? Sí. Perversiones. Hasta películas sacan diciendo que es homosexual, que tuvo hijos, que tuvo amante. ¿Qué no le dicen que es Jesús? Hablan mal de Jesucristo, entonces si hablan de nosotros mal, ¿qué pasa? Nada. Porque si Cristo está con nosotros, ¿quién contra nosotros? De tal manera que nos mantengamos comprometidos con Dios, dispuestos a hacer la tarea para vivir en integridad. Porque si Dios es santo, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ser santos. Vivir en santidad, dice, en toda vuestra manera de vivir. Reconozcamos que Dios es santo y que por eso nosotros nos consagramos, nos conservamos para Él, porque Él se lo merece todo. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar y vamos a pedir perdón por habernos prestado a ese jueguito que muchos se dejan involucrar. Soberano Padre, por tu grandeza, por tu bondad y misericordia estamos aquí reunidos en esta hora, dándote gracias por tu palabra y pidiéndote perdón, Señor, porque muchas veces nos hemos prestado para hacer lo incorrecto, por darle gusto a otros y ofendiéndote a ti. Perdónanos y ayúdanos a tener discernimiento, a tener voluntad, a tener carácter para hacer lo correcto y no lo incorrecto, aunque venga de quien venga. Ayúdanos, Dios,